Hola, mi nombre es Jasper y me gustaría mostrarte unos cuantos programas que yo encuentro extremadamente útiles, ya sea para ser más productivo, recomendaciones generales o incluso para customizar tu instalación. He estado usando los programas que voy a recomendaros durante un buen tiempo en distintas distribuciones, así que creo que puedo decir con confianza que todos los programas listados funcionan en prácticamente todas las distribuciones más populares. Empecemos por Apostrophe, que es un programa para escribir en el lenguaje Markdown, y a pesar de ser, en mi opinión al menos, el mejor para este trabajo, también es un muy buen programa para escribir documentos en general. Yo me encontré escribiendo muchas cosas que no necesitaban Markdown en este programa simplemente porque es bonito y es fácil de usar. Obviamente no tiene la cantidad de opciones que tiene, por ejemplo, LibreOffice u OnlyOffice, pero si quieres simplemente escribir algo tranquilamente, Apostrophe es una muy buena opción. Y como he dicho, si necesitas escribir mucho Markdown, esta es una de las mejores opciones disponibles. Tiene bastantes preferencias, por ejemplo, puedes ver el texto plano al mismo tiempo que el texto formateado, y también tiene un corrector ortográfico. Sigamos con Breaktimer. Te pone temporizadores de descanso automáticos para cuidar tus ojos y tu salud en general. Yo personalmente me la descargué después de ir al oculista, donde me dijeron que a pesar de que veía bien y todo, tenía que empezar a tomar algunos descansos en mis sesiones en el ordenador para no empeorar mi visión. Esa es también la razón por la cual ahora mismo llevo estas gafas, que son simplemente para la luz azul. El programa te avisa automáticamente y detecta si mueves el mouse o tocas el teclado para que cumplas con el temporizador. Si realmente te fuerzas a hacerle caso, te darás cuenta de que tus ojos no se secan tanto y en general eres un poco más productivo gracias a los descansos periódicos. Y podéis cambiar los ajustes del temporizador aquí mismo. Ahora, Web App Manager, que es un simple programa para crear enlaces a aplicaciones basadas en la web. Estas aplicaciones se intentan parecer a un programa normal y corriente usando la barra superior de GTK y es muy fácil de usar. Simplemente le dais aquí para crear una nueva aplicación, escribís los detalles, le dais a OK y listo. Aquí podéis ver cómo se ve el icono en la búsqueda. Con Pic podéis crear pequeñas grabaciones de pantalla en formato GIF de manera rápida y fácil. Extremadamente útil para mostrar cosas a amigos a través de Discord o cualquier otra aplicación de mensajería, ya que el GIF es muy poco pesado. También tenéis algunas preferencias como crear atajos o cambiar la velocidad de los fotogramas y bueno, muchas cosas más. Os hago una pequeña demostración, simplemente le dais a ese botón, esperáis al contador y ya estáis grabando. Podéis hacer lo que queráis, después le dais a Stop, ponéis el nombre que queráis, guardáis y pues ya tendréis la grabación que podéis ver y revisar que todo esté correcto. La siguiente es Font Downloader. Es un programa para hojear y descargar fuentes de Google Fonts. Te muestra una previsualización cuando clicas en una fuente y te permite también escribir tu propio texto para ver cómo quedaría. Aquí os pongo un ejemplo. Es muy visual y extremadamente útil para buscar una fuente nueva para algún proyecto o algún documento. Desafortunadamente no viene con las mismas sugerencias que te aporta la página de Google Fonts, pero para mí eso está bien. Mantiene el programa limpio y directo. Te da a escoger entre descargar o instalar directamente. Esto es perfecto por si quieres instalar la fuente en una carpeta específica. Un poco más para personalización tenemos a Conky, que es un programa con el que podéis crear pues estos widgets que estáis viendo aquí. Ahora, tengo que admitir que Conky no es muy simple de usar, es bastante complicado y hay una curva de aprendizaje. Pero bueno, con tal de echar una mano, os he dejado mi configuración de Conky en la descripción y planeo hacer un vídeo explicando cómo funciona y cómo configurarlo en un futuro muy cercano. Pero si no queréis esperar, obviamente podéis dirigiros a la documentación de Conky y pues mirar cómo hacer las cosas. Y el resultado final puede ser algo como esto de aquí que estáis viendo. Podéis cambiar todos los colores, podéis poner fuentes, podéis poner gráficas, lo que sea. Y al final queda pues bastante bonito en mi opinión. Y además es bastante útil. Yo muchas veces lo miro para ver qué está pasando con mi red o si mi ordenador se está quedando parado o si es la aplicación, entonces puedo mirar hacia ahí. Es una tontería, pero es bastante útil al final. Otra cosa que tengo que decir es que si no estáis usando Manjaro, no podéis descargar Conky desde ninguna tienda. Tenéis que descargarlo de la terminal y si queréis saber el paquete exacto que tenéis que descargar, pues tendríais que buscarlo en internet. Pero si estáis usando Manjaro, podéis buscarlo en la tienda escribiendo Conky y aparecerá el primer resultado. También tengo que decir que si te gusta este tipo de comentario y este tipo de vídeos, te puedes suscribir. El 90% de los que ven mis vídeos no están suscritos, así que echarías una mano. Volviendo al tema de productividad, tenemos Blanket, que es un pequeño y encantador programa para poner sonidos de naturaleza y simplemente escucharlos de fondo cuando estás haciendo otra cosa. Y tengo que decir, esto es increíblemente tranquilizante. Los bucles son perfectos, no te das ni cuenta y la aplicación es para tontos, o sea, simplemente la abres y subes esto o lo bajas, es simplísimo. Os voy a mostrar aquí unos cuantos ejemplos. Esta es la lluvia, la tormenta, un poco de viento. Hay también sonidos de tren
o como si estuvieses en una ciudad. Bueno, hay muchas cosas y hasta puedes añadir las tuyas, o sea, esto es increíble. Sé que es una tontería de programa, pero es tan tranquilizante que quería añadirlo en la lista. El siguiente programa se llama Drawing o Dibujar y es para exactamente lo que dice, para dibujar. Es como una especie de reemplazo a Microsoft Paint, pero se puede usar para modificar capturas de pantalla. Yo ahora mismo, como vais a ver ahora, cuando hago una captura de pantalla lo que hace es abrirme esta aplicación con la captura y yo puedo pues editarla y volverla a copiar y se la envío a mi amigo, por ejemplo. Enseñé cómo hacer exactamente esto en el vídeo de extensiones que hice hace unos meses y por cierto, si queréis saltar rápidamente ese vídeo para ver cómo se hace, está por aquí. Pero en general es una aplicación muy comprimida pues para dibujar pequeñas cositas y mostrar cosas. Tiene bastantes opciones que son útiles, como por ejemplo seleccionar o poner algo de texto o dibujar directamente o líneas, o sea, bueno, de todo, cosas así para editar capturas o para mini sketches. Es un programa que, para qué no tenerlo, puede ser útil en bastantes ocasiones. Para enviar vídeos rápidamente o guardarlos de manera eficiente en la nube podéis usar Handbrake. Es un poderosísimo programa para comprimir pistas de vídeo, audio, añadir subtítulos y millones de cosas más que ni yo conozco. Yo personalmente lo uso para enviar vídeos por Discord cuando el límite no me lo permite. Incluso tiene un ajuste predeterminado para Discord, también para Gmail y también para Vimeo. Aunque para usarlo del todo, si quieres usarlo del todo sin tener que ir probando, quizá tendréis que leer algo de documentación o esperar a que yo haga un vídeo sobre este programa porque es lo suficientemente extenso como para que pueda hacer algo al respecto. Pero bueno, la mejor manera de aprender a usarlo es simplemente subir algún vídeo con este botón e ir probando a ver qué hace cada cosa, bajar los ajustes, subir los ajustes, usar las preconfiguraciones estas de aquí y podéis convertir vídeos de 50 megas a vídeos de 1 o cosas más exageradas todavía. Es muy potente este programa. Si eres una persona que descarga torrents de vez en cuando, Fragments es una muy buena opción. No tiene tantas preferencias como algunas otras opciones, como por ejemplo Transmission aquí, pero de nuevo, si no descargas muchas cosas, pero de vez en cuando sí que lo haces, es una aplicación rápida que hace lo que dice y además es bastante bonita. Sí que tiene algunas opciones, pero bueno, nada muy interesante la verdad. Pero de nuevo, su simplicidad es lo que me gusta. Le das a un magnet, se abre el programa, se descarga y se acabó, no hay que hacer nada más. Lo puedes dejar encendido si quieres aportar al torrent y si no, pues lo borras y lo cierras. Mi elección para editar texto es Atom. Bueno, esto no es tanto verdad. Para editar cosas muy pequeñas utilizo Hedit, que es el que viene instalado por defecto. Pero si quiero hacer cambios más grandes, utilizo Atom. En Atom puedes cambiar, buscar, reemplazar texto, es bastante potente en ese aspecto. Te formatea el texto correctamente automáticamente y tiene, bueno, muchísimas cosas, muchas cosas más que Hedit, porque obviamente está más preparado para programar. Se puede utilizar para programar en bastantes lenguajes. Pero bueno, tampoco lo recomiendo para editar todo el texto porque el programa tiene tantas cosas que hasta tarda un poco en abrirse, entonces si queréis editar textos chiquitos podéis simplemente usar Hedit, que se abre rapidísimo y está bien. Pero encuentro que Atom es mucho más potente para muchas acciones. La siguiente aplicación es Soundux, que es un programa para compartir audio en aplicaciones como por ejemplo Discord. Discord ahora mismo en Linux no te permite compartir el audio de una ventana, por lo menos por ahora, entonces podemos usar aplicaciones como esta. Simplemente tienes que poner audio en alguna aplicación, por ejemplo en mi caso tengo Google Chrome sacando audio, y ahora que tengo Google Chrome puedo venir a este botón de Pass-Through y me aparecerá pues aquí Google Chrome, entonces simplemente clicas y el sonido que está sacando Google Chrome pasará por tu micrófono y así todo el mundo puede escuchar. Es perfecto por si quieres ver una serie con un amigo tuyo en Discord o simplemente quieres mostrarle algo que necesite audio. Funciona con Pulse Audio y Pipewire, pero no lo he probado en Pipewire, lo he probado simplemente en Pulse Audio. Y tiene muchas opciones, pero no deberías tocar nada de esto, es simplemente este botón de aquí el importante. Obviamente si quieres ver qué hacen los demás botones y qué cosas tiene, pues puedes mirar la documentación. Hay una pequeña nota, si vais a usar esta aplicación en Discord, aseguraos de venir a estos ajustes, desactivar esto y bajar esto al mínimo. Así se escuchará de verdad todo lo que estáis pasando. Y por último, me gustaría recomendar este mini programa para grabar tu pantalla. Es simplísimo, se abre mucho más rápido que OBS y es solo para grabar cosas pequeñas. Incluso te deja seleccionar el área que quieres grabar, simplemente le das a este botón, grabar, y pues escoges la sección. Y puedes escoger si quieres grabar los sonidos del ordenador, tu micrófono o si quieres mostrar el mouse. Cosas muy simples, pero la verdad es que es útil. En vez de abrir OBS, poner los ajustes y todo, pues podéis abrir este programa y grabar rápidamente. Podéis poner un delay y también podéis poner un formato de vídeo si queréis. MKV es un buen formato. Y también podéis escoger dónde queréis guardar los archivos. Aviso que este programa no tiene el tema del sistema aplicado porque es un Flatpak y no he conseguido
conseguido que adquiera el tema del sistema. Pero bueno, es un chiquito programa muy pulido que la verdad es que lo recomiendo. Y ya está, estas son todas las recomendaciones que tengo, todos programas que quizá no conocías, pero tienen utilidades muy fuertes. Y bueno, ya sabes, si te ha gustado el vídeo puedes darle a like, suscribirte o no, bueno, no te voy a decir qué hacer. Nos vemos, hasta la próxima.